Listo. Bueno, pues bienvenidos. Comenzamos con nuestra sesión número 26 de este Cineclub Nuevo Cine. Y pues hoy vamos a empezar la cartelera de video con una película mexicana filmada en el 68, que es Libro de Piedra, de Carlos Enrique Taboada. Ya el mes pasado pues discutimos esta primer película de su tetralogía del horror, ¿no? De Carlos Enrique Taboada, El Duque de Terror, y pues hablamos también, ¿no? Un poco sobre el contexto en el que están inscritas estas obras, pues dado que se trata de esta época tan convulsa para el mundo, ¿no? Como para también la misma Ciudad de México, ¿no? Porque, digo, si bien Hasta el viento tiene miedo se filma en el 67, se estrena en el 68, el Libro de Piedra se filma en el 68 y además se filma, pues me parece que entre agosto y septiembre, ¿no? O sea, termina de filmarse el 30 de septiembre de 1968, es decir, ¿no? O sea, 2 días de la lamentable masacre del 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco, ¿no? Y bueno, ¿no? Por supuesto que sí hay una mancha de sangre, ¿no? Con la que todas las películas filmadas en el 68 pues justo se realizan. No obstante, pues el terror, que pues, ya platicábamos un poquito, ¿no? La vez anterior, se trata de este género de naturaleza crítica, ¿no? O sea, es decir, que se trata de un género cuya estética de alguna manera arranca, ¿no? Una imagen demonio, ¿no? Arranca una figura intercesora dialéctica, ¿no? Que se puede desprender de un estado de crisis, ¿no? Pues generalmente, más allá de la dimensión crítica que intencionalmente se le pueda dar, José Taboada, pues sí lo hace, ¿no? No obstante, hay de por sí, ¿no? Un reflejo inmediato y natural de la situación crítica contemporánea, cual sea que, que esté, ¿no? En el momento en el que se realiza la obra. Entonces, en ese sentido, pues esto de que sí es una película de horror mayor a la anterior, ¿no? Digo, Hasta el viento tiene miedo, pues ya empieza a manejar temas, temas propios del horror paranormal, ¿no? O sea, concretamente el estado de posesión, ¿no? Aquí, nuevamente, eh, maneja una idea similar, ¿no? La niña, aunque no es una posesión como tal, pero sí hay una influencia directa, ¿no? Nuevamente por un espíritu, ¿no? Y lo que sí vemos, pues es una profundización, ¿no? En estos temas de magia negra, ¿no? Y aquí ya no, digo, sí hay un terror psicológico, por supuesto, que también se está manifestando, pero aquí sí ya no hay como que sí será verdad, no será verdad, sino que desde un principio sí se marca una línea muy directa con esta transgresión sobrenatural, ¿no? La película, pues es una película propiamente comercial, ¿no? O sea, no es una película que tenga una salida a festivales. Es hecho hasta el sexenio siguiente con Echeverría que a Taboada se le dará este reconocimiento en el género, que es lo que lo lleva a ser más negro que la noche, ya con un presupuesto un poquito mayor, ¿no? Pero bueno, y también después del super éxito que tuvo Rubí, ¿no? También ya se posiciona como uno de los grandes directores. Él como que siempre permaneció en un limbo, ¿no? O sea, porque nunca se asoció como tal con los directores del nuevo cine, ya de los setentas, como tal, porque él venía de CTPC, ¿no? Entonces, pues también ya ahí había como un limitante, dado que generalmente eran directores, si algunos veteranos pues ya justo van de salida, ¿no? Otros nuevos pues eran como los directores comerciales, que generalmente no había así como ese fin crítico en su cine. Taboada, pues justo, o sea, siempre permaneció en ese limbo porque pues, él sí tenía, ¿no? Una dimensión crítica en su cine. No obstante, pues nunca perteneció como que al círculo de intelectuales y artistas que definieron el grupo Nuevo Cine, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una cosa, pero justo derivado de eso,
es que la película tiene una salida plenamente comercial. Ya la película se exhibe hasta el 69, ¿no? Pero, pero bueno, ¿no? O sea, también pues la razón por la que pues no tiene una salida festival, o sea, todavía no tiene ese reconocimiento internacional, sino hasta años más tarde, ¿no? Que también empiezan a hacer estas películas de terror mexicanas como que muy populares en el extranjero, y sí, quizás primero por las no tan, eh, no tan bien hechas, que son estas películas generalmente acompañadas de luchadores, ¿no? Pues que manejaban un terror cómico con una estética muy particular, de bajo costo, muy similar al cine de clase B, ¿no? Y que gustaron mucho, ¿no? O sea, como que había un atractivo ahí muy interesante que tuvieron las obras, y pues es primero este conjunto de obras las que atrae el extranjero, y luego ya es cuando se fijan en estas grandes obras que pues prácticamente consolidan, ¿no? Algo que pudiéramos llamar una época de terror en México, que pues justo ya ahí podríamos decir que inicia con El vampiro de Fernando Méndez, y luego pasa por El escapulario, ¿no? O sea, hablando de la calidad, realmente hasta que pues tenemos estas películas de que ya hablamos, ¿no? De este apogeo del género, tanto del que no se hace tan bien como del que sí se está haciendo con gran seriedad, por la parte de Taboada, por la parte de López Moctezuma, ¿no? Creo que a ver si más adelante también hablamos de algunas películas de este discípulo de Jodorowsky, ¿no? En el género, pues tiene esta otra que es increíble, que es Alucarda, ¿no? Mm, pero bueno, ¿no? Es un poco respecto a la película. Y cuéntenme, ¿qué les pareció El libro de piedra? Joana. Hola, buenos días. Pues a mí me gustó bastante la película, creo que me gustó más que la de Hasta el viento tiene miedo, porque igual lleva la historia de tal forma que el terror sí se sienta, ¿no? Y finalmente cuando usan también estas figuras infantiles, eh, tiende a dar más miedo porque piensas que es una como población desprotegida y demás, y entonces cuando la niña se convierte al final en como en el reemplazo para cuidar el libro, que a final de cuentas era magia, una magia negra que tenía un propósito también, es que la historia la van llevando de tal forma que sí vas entendiendo cuál era el propósito del niño, del por qué él estaba ahí, y pues también los personajes tienen una razón de estar ahí, ¿no? Tanto el tío, que a final de cuentas muere la madrastra, el tío, y pues al final se queda el papá y la mamá pues impresionados, ¿no? Yo creo que porque no creían toda esta cuestión de la magia negra y cuando ven a la niña convertida en piedra, pues es una impresión, ¿no? Yo creo que para cualquiera, como estas fuerzas podemos llamar como sobrenaturales existieran, ¿no? O también con esta escena de la sal, que dices, no, pues uno pensaría que lo ocupa para jugar, pero lo estaba utilizando para hacer toda esta trama de la brujería y demás. Entonces yo creo que al poner estas cuestiones como más sobrenaturales, hace que la trama también sea interesante para el espectador. Y bueno, eso es lo que a mí me gustó más esta película. Y la música también influye bastante, ¿no? Creo que, bueno, la vi en YouTube, de repente hay partes oscuras, pero yo creo que es por la misma calidad, ¿no? O sea, yo creo que si hicieran un remake donde se viera mejor, más que nada para apreciar la calidad de la historia, porque en sí la historia es buena, pero de repente yo creo que por cómo está grabada, no se aprecia tanto, de repente las partes oscuras y demás, pero en general me gustó bastante la película. Joana. Sí, bueno, o sea, ahí pues, la industria nos debe una restauración, una restauración de la obra, porque pues justo no la ha tenido, ¿no? Como por ejemplo, pues si la tuvo Hasta el viento tiene miedo,
Entonces, pues sí, es como la mejor calidad, ¿no? Que por el momento podemos aspirar a tener. Eh, pero bueno, ¿no? O sea, digo, cumple, ¿no? Con excepción sí de algunas de estas partecitas negras, que pues, bueno, ¿no? Se sigue viendo más que el final de Game of Thrones, ¿no? Entonces, creo que ahí, pues, medio cumple. Lo que sí, también impresionante que comentas, la música, ¿no? De Raúl Lavista, pues es, o sea, tiene una presencia mayor que en la película anterior. Digo, sabemos que pues, está el recurso del viento, ¿no? En la anterior, pero aquí por otra parte, o sea, sí hay una total claridad por parte del director de infundir en el espectador pues un temor anticipatorio a los hechos, ¿no? Por medio de los leitmotivs, ¿no? Las distintas composiciones que emplea. Esta parte, ¿no? Que tiene que ver con las infancias, con un grupo vulnerable, es muy importante porque, pues, esta es la primera película en la que trabaja con este grupo, ¿no? Digo que luego lo vuelve a hacer con Veneno para las Hadas, al final de su tetralogía en los 80, pero aquí ya vemos que Juana tiene una sensibilidad muy particular por este tipo de invisibilización que han sufrido estos grupos de vulnerabilidad, ¿no? O sea, que en los 60s, pues también, ¿no? O sea, la mujer es un grupo de estos, ¿no? O sea, porque pues recién, pues es que medio se está, ¿no? O sea, trabajando esta lucha feminista, ¿no? Por el voto, o sea, como por empezar a desprenderse de este tipo de ramificaciones pues patriarcales, ¿no? De estar solo en la casa, ¿no? O sea, servir solo para dar hijos, o sea, como que ese tipo de cuestiones. O sea, yo creo que eso es algo de lo primero, de lo que está en primer nivel, ¿no? En la dimensión crítica de las obras de Tawada, desde Hasta el viento tiene miedo, ¿no? Que ya lo platicábamos. Pero ahora vemos que, o sea, también hay una preocupación por las infancias, ¿no? Sí, un poco por las adolescentes es quizás como en donde está el dedo en los 60, en el 68, ¿no? O sea, como la juventud, ¿no? O sea, los adolescentes, sus veinteañeros, pero también las infancias, ¿no? Igual que Truffaut con los 400 golpes, ¿no? Y otros tantos, ¿no? Pues Tawada también señala, ¿no? O sea, a ver, aquí hay una falta de atención a lo que tienen que escuchar, ¿no? Los adultos, porque pues justo la imaginación es lo mejor que tenemos, ¿no? Y sí hay pues obviamente una crítica muy directa, ¿no? O sea, como que pues, esta falta de atención, esta falta de escucha, esta falta de comunicación, y también pues estos valores burgueses conservadores, ¿no? O sea, que llevan a decir, no, pues la niña está loca, ¿no? Y pues incluso el personaje de Marga López le dice, pero pues como que no hace sentido, ¿no? O sea, pues todo el mundo habla con un amigo imaginario, ¿no? Inventan en el cine de Tawada este choque con el pensamiento moderno, científico, activista, porque generalmente siempre hay personajes que lo representan, ¿no? Como el padre que dice, no, es que tiene que tener una... ¿no? Y pues justo, ¿no? Como que buscar esta causalidad. Eso también siempre está en sus películas, ¿no? Precisamente también aprovechar esta dialéctica, ¿no? Y dotar esta dimensión crítica a la obra. Pero, por ejemplo, o sea, creo que algo interesante también de discutir y de conocer de Tawada, o sea, también para entender de dónde es que viene la crítica, ¿no? O sea, cosa de la que, como ya platicábamos, carece totalmente la formación los tipos que, que hicieron los remakes, ¿no? O sea, es que también Tawada es cercano a esto porque él, antes de hacer cine, él fue médico, ¿no? En primer lugar, pues ya te habla de una disciplina mayor, ¿no? Pero también, pues el acercamiento, ¿no? O sea, pasa años, o sea, trabajando como médico general y luego trabajando en el Hospital de la Mujer. O sea, no es algo que, o sea, estos problemas, ¿no? O sea, no es algo que le sea
pues indiferente, vamos, ¿no? O sea, también de ahí es que podemos tratar de explicar un poco esta sensibilidad, ¿no? O sea, que pues obviamente estos tipos, ¿no? Moeno y Estrada, ¿no? Los que hicieron los remakes respectivos de Hasta el viento tiene miedo y Libro de Piedra, pues no tienen, ¿no? O sea, y tampoco es algo que se pueda buscar tener, evidentemente, ¿no? Pues imagínense la preparación, ¿no? Y bueno, bien interesante porque pues además Taboada perteneció a una generación de médicos, ¿no? O sea, pues que empezaron a tener como que esta apertura a medicinas alternativas, ¿no? De homeopatía, ¿no? Y demás. Y entre estos tratamientos, él fue muy cercano a la hipnosis. Entonces, pues por ejemplo, él podía, eh, bueno, tenía esa libertad, ¿no? O sea, para tratar pacientes a veces mediante la sugestión de este método, pero justo es interesante porque en el libro de piedra, bueno, ella es más la anécdota, ¿no? Pero él hipnotiza a la iguana, ¿no? Que vemos que revive, pues justamente para que pudiera, ¿no? Así como dirigirse a donde sea que él quisiera que fuera, ¿no? Lo que es como un entrenamiento, ¿no? Pero al final, pues él tenía, ¿no? Como que ese acercamiento otro con la naturaleza, ¿no? Porque sí le preocupaba, ¿no? El bienestar de los animales. Él pues tampoco es que fuera súper activista, pero también, o sea, tenía esa preocupación por este otro grupo vulnerable, ¿no? Entonces, como que la hipnosis le hacía un método muchísimo más humano que el entrenamiento animal, que sobre todo en las épocas, ¿no? Era muchísimo más agresivo que ahora, ¿no? La manera en la que generalmente se entrenaba este tipo de animales para las producciones, ¿no? Y demás. Entonces, pues él lo hace, o sea, la toma, ¿no? La hipnotiza. Y pues de esa manera, ¿no? Es que trabaja con ella en el set, el perro, ¿no? También, entonces, mm, pues me parece interesante, ¿no? O sea, tú es más como la anécdota específica, pero lo anterior, ¿no? O sea, conocer principalmente esta formación, o sea, el por qué hay un peso, ¿no? En los personajes femeninos, o sea, en el libro de piedra ya hay más personajes masculinos, pero también se marca una diferencia bastante amplia, ¿no? Digo, hay cierto protagonismo en el personaje de Joaquín Cordero, ¿no? Pero la protagonista pues es la institutriz, ¿no? O sea, es Marga López y, y sí es distinta la sensibilidad, ¿no? Que vemos en los personajes femeninos, sea la niña, sea la institutriz, sea la madrastra, ¿no? Norma Lazareno, que además pues ambas, Marga y Norma, regresan, ¿no? A trabajar con él. Pero es distinta esa sensibilidad, ¿no? También bueno, ¿no? La muchacha, ¿no? Del aseo, y esta otra, no recuerdo qué es, pues es como eh, pues como la capataz de las muchachas de aseo, ¿no? La señora grande, no recuerdo, porque el otro es el jardinero, ¿no? Y justo lo que vemos es que entre las figuras masculinas, o sea, ese jardinero, que pues creo que sí era su esposo de esta otra persona que trabajaba con ellos, pero él, Joaquín Cordero, el padrino, ¿no? O sea, en general es gente escéptica, ¿no? O sea, no tiene esa sensibilidad. Y por otro lado, ¿no? La feminidad, o sea, es totalmente sensible a esto. O sea, aún la madrastra, o sea, ella desea o sea, no creer en la existencia de Hugo. O sea, hay algo o sea, o sea, que no puede dejar de creer en ello, desde el inicio lo dice, ¿no? Es que ya parece que sí lo veo, ¿no? Y es bastante interesante que sí se marque esa diferencia, digo, con excepción del doctor, bueno, el etnólogo, ¿no? Antropólogo que van a ver, ¿no? Que es más por sus estudios que cree que por algo natural, ¿no? Pues realmente sí está muy claro, ¿no? El lado de la balanza. No te escuchamos.
Ah, también nada más, es que como ahorita que menciona lo de los animales, yo creo que también ese es un tema sensible, al menos para hoy la población en día. Digo, yo cuando vi la escena cuando muere el perrito y lo toman como deformada, pues ya se murió. Digo, no, ¿cómo muere el perrito, no? Entonces, yo creo que también, como bien menciona, la genialidad de este director es que él buscó el miedo a través de estos temas que son sensibles para la población. Y no sé si en ese momento, porque yo creo que en ese momento histórico los animales no eran tan importantes como hoy en día, la importancia que le damos a las mascotas, ¿no? Entonces, si tratas de, bueno, esta película, al verla hoy en día, pues también te causa una impresión que los animales, o en este caso que el perrito, el pastor alemán haya muerto, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de terror es el que también se podría explorar porque es el terror, juegas con la sensibilidad o los temas que son súper delicados para la población o que hoy en día ya les causa una sensación de que es que ellos son intocables, ¿no? O incluso a lo mejor si también piensas en los adultos mayores, pero no, es que hoy en día los animales ya es parte de la familia, parte de la familia, ¿no? De mexicana. Entonces, sí, ese tema también me llamó la atención, cómo maneja a los animales, ¿no? El papel de los animales. Sí, sí, no, hay una sensibilidad muy específica, ¿no? Porque siempre hay animales en el cine de Tawada, ¿no? Bueno, o sea, más negro que la noche, pues claramente, ¿no? El papel que juega ahí el gato, pero en general siempre hay, ¿no? 4 películas. Y justo, o sea, no vemos ese sensacionalismo o esa indiferencia al animal, ¿no? Porque digo, Cementerio de Mascotas, ¿no? O cualquier otra película de terror, pues sí nos enseña, aunque sea ¿no? Al muerto, ¿no? Ahí, tras la tragedia, y Taboada no lo hace. Ay, no, pues ya se murió el perrito, ¿no? Y se siente feo, pero es que, o sea, me parece que incluso aunque no lo vemos, o sea, nos transmite esa sensibilidad del director, ¿no? O sea, por el estado del animal. Y también por este recurso que emplea, que es precisamente no ver, ¿no? La imagen invisible, ¿no? O sea, no ver al niño, ¿no? O sea, como que generalmente es también de donde nace el terror, ¿no? Lo desconocido, esto que no vemos, pero que sí imaginamos. Entonces, también por eso es que tiene tanto impacto, pues sí, la muerte del perrito, ¿no? O esto de, eh, incluso cuando revive la iguana, ¿no? Que primero la vemos muerta, también eso fue parte de la hipnotización, o sea, que se quedara así, como empieza. Y luego verla, pues ya, ¿no? Así, creo que se la lleva también a la muchacha, ¿no? Pero bueno, o sea, hay un trato muy especial que está cuidando el director y como dice Joana, pues sí, o sea, es distinto, ¿no? Claramente en la época no existía este cuidado. Digo, o sea, sí, digo, también es 20 años antes, pero en todavía finales de la época de oro, ¿no? Me acuerdo mucho de A Toda Máquina, ¿no? Con Pedro Infante que le da el patín al perro, y pues sí, es perro real, y sí le dio así un patadón, ¿no? Y pues era así como bien indiferente, ¿no? Así en la época, poder ver ese tipo de violencia animal y pues justo ser indiferente, ¿no? Pues a la criatura. Entonces, eso me parece que también cambia con los tiempos que está evidenciando, ¿no? Los 60, porque justo hay una atención mayor a la vida en general, ¿no? Y a los modos de vida, digo, sí, cargado más en la cuestión humana, por supuesto, social, pero sí ya empiezan también algunos grupos animalistas en el 68, es más adelante cuando crece, ¿no? Pero ya hay, ¿no? Y pues justo Tahuada digo, no es activista, pero sí, claramente es animalista, ¿no? Dani. Ajá, sí, ahora sí que con respecto a eso, yo creo que esa generación se reiría de nosotros, ¿no? Que ahora nosotros tenemos perrijos. Entonces, pues sí, yo creo que nos sentiríamos juzgados por ellos de que, ay, ¿cómo pueden tratar
a un animalito como si fuera un hijo, si un hijo es totalmente diferente. Y ahorita está muy de moda que no tengamos hijos, pero sí perrijos. Entonces, bueno, sí, esa, como dicen, pues son épocas y cambian, ¿no? Las ideas. Y estamos en la generación de ahora de los perrijos. Bueno, y con respecto a la película, sí, yo también había notado esa cuestión de sensibilidad, porque Marga López en su papel de institutriz, ella llega con una energía más maternal, como que más pues yo le voy a llegar a la niña para que ella empecemos a crear ese lazo de confianza sin que yo pierda esa autoridad con ella, o sea, de que ella se sienta hasta querida. Y Norma Lazareno es más como de imponerse, o sea, como que sí la quiere llevarse bien con ella, pero sí es como que más a la fuerza que realmente sentir o entender a la niña. Entonces, sí, ahí se nota de entrada la diferencia y yo creo que por eso Marga López al final pues es la que la niña termina siendo la termina aceptando como su amiga, que hubo un momento que tampoco la quería porque por eso le iba a matar, pero ya al final ya decide que ya no porque se da cuenta que es diferente. Entonces, sí, o sea, se ve diferente la actitud de Marga López pues para, en manera de pensar como para ganársela a ella. Ahora, otra cosa es que lo que me gusta mucho de la película es que como que esa parte donde van a asesorarse con esta persona que les explica lo de la magia negra, esa parte me gustó porque es como que un poquito de aprendizaje de lo que es más o menos de todo lo que implica el ocultismo y la magia negra. Entonces, a mí esa parte me atrae mucho porque es como más de, de, como datos históricos o datos, no, como no sé cómo llamarlos, más de ese tipo de magias. Y pues a mí me hace pensar, ¿no? O sea, es una herramienta muy poderosa en manos de unos niños. Y uno cuando es niño es así, o sea, es de que no me gusta tu autoridad, te voy a matar o no te quiero. No dimensionamos como que ese aspecto ético. O sea, somos más, cuando uno es niño somos más de, ay, pues es que la maestra me dijo que me saliera, pues es mala, la voy a matar. No somos ay, bueno, pues ya, no pasa nada, o sí tuvo razón, porque pues sí me porté mal yo. No, o sea, cuando uno es niño es así, o sea, es de que no te quiero, muérete. Entonces sí fue esa parte, es una herramienta peligrosa, o sea, ese tipo de magia en manos de niños, y desafortunadamente se agravó más precisamente porque el papá no lo creyó, o sea, ¿cómo puedo decir? No le dio el suficiente importancia al asunto, porque yo creo que si en su momento él se hubiera dado cuenta que pues esa magia sí existe y en manos de un niño se vuelve muy peligroso, yo creo que a lo mejor hubiera podido hacer algo y no dejarlo hasta el final, ya a la mera hora que se le murió su esposa y que su hija, pues bueno, tomó el lugar del niño. Entonces, pues sí, es una película que sí te hace pensar. Y finalmente, pues nada más como que la escena final, ¿no? De cuando, o sea, la última vez que vemos a la niña viva, así de carne y hueso como ser humano, pues es cuando se desmaya al ver la cabeza del niño rodando, ¿no? De piedra. Entonces, nada más yo me imagino esa parte, o sea, en mi cabecita así de, ¿cómo habrá sido esa transición, ¿no? De cuando ella cambió de ser humano a piedra, o sea, ¿cómo habrá sido? O sea, si el niño fue por ella o si ella, no sé, fue sonámbula y se quedó parada en el pedestal y se fue convirtiendo en piedra. No sé, así como que esa escena que no sale es como que, no sé, a mí me pone a pensar cómo pudo haber sido, o sea, no sé si el niño la llevó o a fuerzas vino el papá del niño y la obligó a quedarse parada y se hizo piedra. No sé, ahora sí que sí es una escena que a mí me pone a pensar como esas escenas que como alternativas. Entonces, pues sí, es así como que, sí, o sea, la película de Tawada está buena y, o sea, es un señor que, digo,
a mí nunca me ha decepcionado, siempre me han gustado todas sus obras. Gracias, Dani. Sí, bueno, es más como esta parte, ¿no? De lo que no vemos, también para echar la imaginación a andar, ¿no? Que es interesante. Y, por ejemplo, ¿no? O sea, esta Marga López, ¿no? O sea, sí, o sea, lo que comentas, o sea, esta maternidad, pues esto completamente contrario, ¿no? A lo que vimos en la película anterior, pues, que también es bastante interesante, ¿no? Es casi como si tomara el papel de la subdirectora, ¿no? De Hasta el viento tiene miedo, ¿no? Y como que esta maternidad, pero digo también, ¿no? O sea, respecto al estudio, ¿no? O sea, que vemos de las culturas, digo que sí es como nada más una probadita, pero pues es interesante también la elección, ¿no? De la brujería, porque podría ser algo mexicano, ¿no? O sea, ahí sí vemos que la influencia goticista en Tahuada es mayor. Ya lo platicábamos un poco en Hasta el viento tiene miedo cuando están estudiando el romanticismo europeo, ¿no? Y aquí nuevamente la aprovecha, ¿no? O sea, como para marcar una alusión muy fuerte a la herencia de estas prácticas, ¿no? En este caso de magia negra de las regiones, ¿no? Donde se practicaba la caza de brujas, etcétera. En este caso Austria, digo que además es bastante interesante porque pues nos remite nuevamente a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y pues claro, al genocidio, ¿no? O sea, eh, eh, bueno, que sucede, ¿no? En obviamente muchas poblaciones, pero específicamente esta, ¿no? De la que pues aparentemente pertenece el niño, ¿no? Y su padre, ¿no? Y todo esto que pues al final perviven, ¿no? O sea, como un mal fantasma de todo este derramamiento de sangre que ahora pues no busca más que justo, ¿no? O sea, clamar la sangre que les queda, ¿no? Sea europea, sea mexicana, ¿no? Hay, hay ese clamor, ¿no? Esa exigencia de sangre. Y bueno, pues ahí es en donde también, ¿no? Es interesante cómo ahora funciona la posesión, porque en Hasta el viento tiene miedo, pues sí tuvimos que ver literalmente la posesión clásica, pero aquí es otro tipo de posesión, ¿no? O sea, porque justo no es que la identidad de Hugo esté tomando la de la niña, pero sí está actuando a través de la niña, ¿no? O sea, sí es muy fuerte, por ejemplo, lo de muñeca, ¿no? Cuando la encuentra, ¿no? Y luego cuando activa el Hugo, le dice al, al tío, ¿no? No, pues es que esto, o sea, por más que lo haya visto en un libro, esto no lo hace un niño, ¿no? Eh, ya está más denso, que es cuando ya este otro hombre medio empieza a creer, ¿no? Mm, y bueno, pues justo también hay eh, una concatenación de todos, ¿no? Por ejemplo, cómo se está muriendo todo, digo, el acto de posesión infantil, el estar hablando con tú, ¿no? Creo que son seguro, ¿no? Que los tengan antes William Friedkin, ¿no? O Richard Donner con estas otras obras posteriores, pues, quién quite, ¿no? O sea, igual y si bueno, es una adaptación literaria, pero aún así, o sea, sí parece haber como gentes en términos de sensibilidad, ¿no? Y actuación sobre todo. Entonces, pues ya todo eso ya está ahí. Ya, Dani. ¿Es por ahí? ¿Me hablaste? Porque no, se entrecortó y no supe. Ah, sí. Yo Dinos. nada más quería retomar lo de la muerte del perrito, o sea, en eso me quedé, pues, o sea, el asunto fue que notaron indiferencia, pero en la película hay más muertes, o sea, y claramente se nota, por ejemplo, cuando se muere la esposa, la indiferencia, igual que con el perrito. Pero cuando se muere el compadre, le hacen un pedo, o sea,
¿qué onda, no? O sea, y eso, imagino yo, digo, no estoy muy seguro que eso tiene que ver con la ideología del director y la ideología que prevalecía en ese tiempo, que las mujeres eran prescindibles, que los perros eran también igual, o sea, no sé, que el hombre, el hombre era el que prevalecía, no sé, rollos así. No sé, eso es lo que quería comentar. Sí, no, claro, pues es que justo ahí también se percibe, pero más, o sea, más que bueno, o sea, sí la ideología, pero más bien en un sentido crítico, ¿no? O sea, como si hay más atención al compadre, ¿no? Que a la misma esposa, o sea, que justo es, o sea, era también, no se explora tanto, pero es que todo está ahí, ¿no? O sea, claro que pues es como una esposa nueva, ¿no? O sea, ni siquiera vemos tanta relación entre los dos, o sea, digo, medio la cuida y eso, pero él sí deja claro como que esta actitud de, pues, proveedor, patriarcal, machista, ¿no? Bueno, no tan, o sea, no tan machista en este sentido de, como de fuerza, ¿no? Pero sí hay tratos, ¿no? O sea, con la servidumbre, ¿no? Con la misma hija, ¿no? O sea, a ver, yo aquí soy el proveedor, aquí se hace lo que yo digo, ¿no? O sea, como que sí, sí existe ese desprendimiento que en efecto se refleja cuando muere la madrastra, ¿no? O sea, como que ella, o sea, al final tuvo así como su ratito de dolor y todo, pero no como la pérdida del padrino, ¿no? O sea, que le hacen pues, ¿no? Los 10 días del rosario, casi, casi, ¿no? Y, y todo lo demás. Y sí hay una mayor cercanía, ¿no? Que se ve entre hombre y hombre que entre hombre y mujer, de hecho, ¿no? Y yo creo que eso, o sea, pues sí está totalmente eh, reflejado, ¿no? De manera intencional por el director, ¿no? O sea, porque sí me parece muy consciente, ¿no? Digo que ya en Rubí, que sí tenía como que una agenda muchísimo más comercial, pues ahí, no al revés, pero sí se ve menos, pues precisamente porque ahí sí había que necesariamente tener una representación hegemónica, ¿no? O sea, de valores morales conservadores, etcétera. Y aquí sí tuvo muchísimo mayor libertad, ¿no? O sea, del retratar verdaderamente la situación y situaciones que quería, ¿no? Entonces, pues sí me parece otro detalle que aunque minúsculo, precisamente es justo en esa microfísica en la que se ve, ¿no? O sea, el interés genuino del director, o sea, precisamente de poder establecer, ¿no? Un reflejo de la contemporaneidad, pero justo desde una dimensión crítica, ¿no? O sea, yo creo que eso es siempre lo más increíble que vamos a encontrar en el cine de Tawada, que justo pues, son los ejemplos de terror de la época, diga, los remakes, que no ven, ¿no? O sea, que no ven esa naturaleza del cine de terror. O sea, yo entiendo que, pues justo, ¿no? El género es enormemente popular, ¿no? O sea, es muy querido, ¿no? Y bueno, ¿no? Pues, obviamente, como todos los géneros, ¿no? Eh, Al revés, ¿no? Se rompen en gustos, ¿no? Más bien el gusto se rompe en géneros. Y sí hay un nicho muy grande del cine de terror, pero tanto de quienes se quedan solo en la ficción como les dan el salto a la realización, sea en literatura, sea en cine, creo que es un porcentaje muy grande de ese nicho el que justo no percibe esa dimensión crítica del género, que es una dimensión además que le es ontológica, o sea, que justo es lo que lo define. Entonces, digo, por eso, ¿no? Es algo que trabajo mucho, ¿no? En este otro curso específico del género de terror, porque realmente eso es lo que lo define, más allá de las características estéticas, ¿no? Cosméticas que tienen los géneros, ¿no? Los temas, obviamente, que trabaja, pero, o sea, realmente las obras que trascienden precisamente es porque poseen esa naturaleza, ¿no? Y pues Tawada no es la excepción, ¿sí? ¿Quieren comentar algo más? ¿Quién más la vio? Pues a mí me gustó mucho la película.
Justo me parece muy interesante cómo, bueno, todo lo que ya han dicho, pero esta sutileza con la que maneja el terror y el suspense, o sea, cómo te va llevando y que no tiene que mostrar, o sea, te deja a ti como espectador que tú construyas también, ¿no? Tu propia interpretación de lo que es. Y el hecho de que sea una niña, este, te mueve mucho, ¿no? Porque, o sea, como que socialmente, pues ves las infancias tienen un lugar, ¿no? O sea, tienen, dices, no, pues son niños, los niños son buenos, bla, bla, bla. Y te rompe esto, ¿no? Y también me pareció interesante que el papá, pues fuera un hombre de negocios, un hombre que aparentemente no le falta nada, un hombre que es un hombre educado, ¿no? Pero que a la vez tiene todo este lado donde no hay cuidado. O sea, no hay cuidado para la hija, no hay cuidado para la esposa, o un cuidado que está como superficial, pero realmente no es real, ¿no? Eso a mí me gustó mucho. Y el final, yo recuerdo que la primera vez que la vi, sí me asusté. Esa y la del viento tiene miedo. La primera vez que las Sí, vi, sí, así como de, ay, no manches. Y me sorprendió mucho que fueran mexicanas, la verdad. Ya como que de ahí me empezó a gustar el cine de terror y empecé a buscar más realizadores mexicanos, ¿no? Pero, pero me gusta mucho cómo lo maneja y que sí te da miedo, te deja pensando, ¿no? Ujú. sí. Sí, hay todo un tratamiento psicológico del género, ¿no? Que confluye también con el horror paranormal y que justo es lo que mejor aprovecha Tawada en una época en la que, digo, tampoco es que le estén dando 2 pesos, ¿no? O sea, sí le están dando un recurso considerable, ya lo hemos comentado, no ya como el que recibía la época de oro, ¿no? O sea, tampoco es un recurso tan grande, vamos, como para poder sostener efectos especiales, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas. Entonces, pues más bien él aprovecha la misma naturaleza del guión, ¿no? De saber qué narrar, qué no describir, ¿no? Y aprovechar esa sensación en el espectador de incertidumbre, ¿no? Pues de suspenso, ¿no? O sea, que también podía manejar en la obra. Entonces, sí, sí son obras pues verdaderamente icónicas del género, ¿no? Sí, el tratamiento infantil yo creo que es algo que también resulta bastante innovador. Digo, esta niña, ¿no? ¿Cómo se llama? Lucy Bui, ¿no? Pues debut y despedida, no en la película, sino en la época, porque pues, son muy pocas películas en las que aparece y deja la actuación, ¿no? Pero pues papeles muy, creo que muy fuertes, ¿no? O sea, lo que es el libro de piedra y esta de María Isabel, ¿no? O sea, creo que sí, o sea, tuvo, ¿no? Un nicho y pues creo que sí, como todos, ¿no? Siempre hay así como leyendas de por qué ella no quiso continuar, etcétera, pero eh, que sí mucho tuvo que ver también pues con el Vía Crucis, que a veces es cargar con esa imagen, ¿no? Ah, es la de María Isabel, ¿no? Ah, es la del niño de piedra. Y pues también, bueno, precisamente para una audiencia infantil, o sea, aun cuando Tawada pues tiene ese cuidado eh, pues drástico, ¿no? O sea, con ellos, ¿no? O sea, tanto en esta como en Veneno para las Hadas, que bueno, pues también es otra joya. Pues no obstante, pues claro que hay una afectación, ¿no? O sea, pues más allá de lo que el director pueda controlar en la filmación, que rodea a este grupo vulnerable, ¿no? Que son, pues, han sido los niños. Entonces, bueno, ¿no? Ahí queda la obra para la posteridad y pues esperemos que sí en algún momento se pueda realizar la restauración, si no aquí, pues por lo menos en el extranjero, que les encanta hacer restauraciones de este tipo de películas de terror, ¿no? Estaría increíble que se pudiera hacer una. La verdad es que justo desconozco el estado de la película. Yo solamente espero que no sea una de las obras que están totalmente perdidas, ¿no?
y que justo solo existe ese transfer magnético de la televisión, porque sí, pues ya, ¿no? Nunca la vamos a tener restaurada, pero pues habrá que ver, ¿no? Y digo, en una de esas, si es que ese estado, pues en una de esas sí aparece una copia, no sé, ¿no? Pero cuando menos sí podemos tener acceso a ella y pues aprovechar, ¿no? Esta discusión. Y bueno, pues entonces vamos a dejar aquí la sesión de hoy. La próxima semana toca revisar otra película de terror, que va a ser El silencio de los inocentes, de Jonathan Dean, ¿no? Y bueno, pues esta otra figura increíble, ¿no? Que es Hannibal Lecter. Pues me parece que sí es la mejor película, ¿no? De todas las que hay de su franquicia, ¿no? Que luego ya la hicieron, pero bueno, ¿no? La comparto y la platicamos el próximo domingo. ¿Les parece? Listo. Pues muchas gracias nuevamente y disfruten su fin de semana, chicos, chicas. Dejar aquí la grabación.